Buen día, ingeniero. A continuación presentaré la fase 3 del proyecto de Electrónica Digital 1, el cual lleva como nombre Contadores, Máquina de Estado Finito, FSM, Ciudades Inteligentes, Smart Cities. Presentado por los estudiantes Carlos Mario Mendoza Torres y quien le habla, Darwin Yoplait Morales. Es importante tener en cuenta que el proyecto que estamos realizando junto con mi compañero es el del semáforo inteligente. Entonces, primero presentaré el índice de lo que se va a presentar en este video, en donde tenemos el planteamiento y procedimiento de lo que se realizó, luego el diagrama de la máquina de estado explicado, siguiendo de la explicación del código que se realizó a partir de la máquina de estado que se realizó. Luego, el funcionamiento ya del semáforo implementado en la maqueta. Y por último, las conclusiones que obtuvimos al realizar esta fase del proyecto. Entonces, primero tenemos el planteamiento del problema, en donde se tenía que diseñar e implementar en la FPGA un circuito secuencial usando contadores, divisores de frecuencias y la máquina de estado finito, eh, para tener tres condiciones en el semáforo. La primera, el estado normal, en donde el indicador siga, el cual es el verde, iba a durar 6 segundos. El estado de advertencia de cambio, el cual es el amarillo, iba a durar 2 segundos y el estado de parar o detenerse iba a durar 4 segundos. Para la segunda condición tenemos el estado ya inteligente del semáforo, en donde si la densidad vehicular es baja, el indicador de siga se iba a reducir a la mitad y el de pare igual, eh, con respecto al estado normal del semáforo. Y que cuando la densidad vehicular fuera alta, el estado siga iba a durar el doble de lo que dura en el estado normal. La tercera condición ya es el estado de emergencia, donde en el sentido que haya este estado, va a dar prioridad hasta que el estado de emergencia se termine. Ahora bien, podemos evidenciar nuestro diseño planteado para nuestra fase 3, en el cual usamos nuestro circuito lógico combinacional usado en la fase anterior y ahora le integramos nuestra máquina de estado. Entonces, nuestro circuito lógico combinacional contaba con las cuatro entradas de cada uno de los dos sensores, los dos estados de emergencia y en sus salidas estaban lo que evidenciamos en los displays y de igual forma los índices de densidad oriente-occidente, norte-sur y por último una salida nueva que le agregamos que será la densidad total, la cual explicaremos más adelante su funcionamiento. Nuestra máquina de estados tendrá las salidas de nuestro lógico combinacional serán las entradas de nuestra máquina de estados, en las cuales encontramos los índices de densidad, la densidad total, que fue la que creamos, los estados de emergencia, el reset, el clock con nuestro visor de frecuencia para que cada estado tenga una duración de 2 segundos, puesto que la entrada que nos ofrece la FPGA es de 50 MHz, y por último, la salida de nuestros LEDs. En la guía se nos solicitaba unos criterios, en los cuales el verde tenía que durar 6 segundos y el amarillo 2 segundos para cada uno de los dos sentidos, que es lo que iniciamos en la tabla presentada. De igual forma, podemos evidenciar que en los semáforos la transición entre rojo a verde llega un momento en el que el rojo y el amarillo están activos al mismo tiempo, como lo podemos evidenciar en el estado S3 y S7. Este será nuestro funcionamiento normal, cuando la densidad es normal, que más adelante explicaremos en qué caso se cumple. De igual forma, se nos solicitaba que si llegaba a incurrir un estado de emergencia, se quedara en un estado en el que priorizara el sentido en el que estaba ocurriendo este caso. En caso de que la emergencia esté en el sentido norte-sur, se quedará en el estado S0, en el cual el sentido norte-sur tendrá verde y el oriente-occidente estará en rojo. Caso contrario, que el sentido de emergencia ocurra en el sentido oriente-occidente. Tendremos verde para oriente-occidente y rojo para norte-sur. De igual forma, se evaluaban otros casos en los cuales el índice de densidad fuera mayor. En el caso de que el índice de densidad norte-sur fuera mayor, vamos a priorizar darle más tiempo al semáforo en verde con la finalidad de priorizar la descongestión vehicular. En ese caso, activaríamos los casos S8, S9 y S10, que corresponden a los mismos valores que planteamos eh, de verde para norte-sur y rojo para oriente-occidente, reintegrándose nuevamente a la tabla, al diagrama de estados y cumpliendo su ciclo normal. En el caso de que el índice de densidad oriente-occidente fuera mayor, activamos los estados S11, S12 y S13, priorizando que la duración de verde en este sentido sea mayor. Pero, ¿qué pasa? También hay otro caso que teníamos que tener en cuenta.
en los cuales no hubiera densidad vehicular en ninguno de los dos sentidos. En ese caso, lo que priorizábamos era reducir el tiempo que se demora la transición entre verde y rojo en cada uno de los dos sensores. En ese caso, cuando la densidad total es cero, pasamos del estado S1 al S3, que es la transición, y del estado S5 a S7, que es la siguiente transición, así recortando el tiempo de duración a 4 segundos por cada uno de los dos estados. Con esto ya tendríamos todo listo para la explicación de nuestro código VHDL. Bueno, continuando con la explicación del código, podemos evidenciar el siguiente VHL, el cual está compuesto por los siguientes componentes. Semáforo final, el cual es la entidad principal que nos ayuda a instanciar todo. El divisor de frecuencia, que nos ayuda a que cada estado tenga un valor de 2 segundos. Nuestro archivo lógico combinacional, el cual fue la fase anterior. Y a este se le agregó una nueva entrada, una nueva salida, la cual relaciona la densidad total de los vehículos, la cual usaremos en la máquina de estado para unas condiciones extra. Y por último, pues la máquina de estado, en la cual tenemos como entradas el clock, el reset, la densidad total en formato BSD, que era para lo que estábamos usando la salida de Z de nuestro circuito lógico combinacional, los índices de densidad tanto de norte-sur como oriente-occidente, y los estados de emergencia, y por último las luces, las cuales pues tendrán los estados del semáforo que vamos a implementar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo en cuenta el diagrama de bloques que se planteó, podemos ver que tenemos 8 estados en el ciclo normal. Estos estados corresponden a la tabla que se presenció anteriormente, en los cuales van a estar 6 segundos en verde y 2 segundos en amarillo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta unos casos para que nuestro semáforo sea inteligente, y es cuando la densidad vehicular sea alta. En ese caso, se habilitan unas extensiones tanto para norte-sur como oriente-occidente, que son los estados que vemos en esta sección. Estas constantes que vemos acá las usamos para, cuando estemos usando el case, tener los valores correspondientes a las salidas de las luces, en los cuales vamos a tener los estados que vimos en la tabla. Bueno, bueno, iniciando el proceso, tenemos aquí el reloj y el reset. En el caso de que el reset esté activo, el estado en el que nos vamos a quedar es en el primer estado, en ese cero. Y eh, así sucesivamente. Si no está activo, pues va a seguir a cada uno de los estados siguientes. Ahora bien, empezamos. Si el sentido, si la emergencia, tanto en norte, sur como oriente, occidente, quedan activos, la salida que tendremos corresponderá a BNS ROO, que si nos vamos a las constantes planteadas anteriormente, significará que si está en BNS ROO, estará en verde para el sentido norte-sur y rojo para oriente-occidente. Por el contrario, estará en rojo para sentido norte-sur y verde para oriente-occidente, dependiendo de cuál de los dos sentidos es el que marque la emergencia. Iniciando con nuestro proceso de cada uno de los estados de los case, tenemos lo siguiente. En ese cero, según nuestro diagrama de bloques, vamos a iniciar en verde para norte-sur y rojo para oriente-occidente. Y seguimos al siguiente estado. Cuando estemos en S1, vamos a empezar a evaluar las condiciones que tenemos que evidenciar para que nuestro semáforo pues sea inteligente. En este caso, la primera que vamos a evidenciar es, si en los dos sentidos no hay densidad vehicular, lo que vamos a hacer es recortar el tiempo de duración en su ciclo normal. Por ende, vamos a pasar directamente al estado S3, en el cual hacemos el cambio en la transición de amarillo a rojo en los dos semáforos. Otra condición que tenemos, si la densidad vehicular está entre 1 y 4, la consideraremos una densidad normal. Por ende, el ciclo que se hará va a ser desde S0 hasta S7. La otra condición, si el sentido norte-sur está activo, significará que tendremos las extensiones que planteamos anteriormente. Mismo caso cuando estamos en el estado S4. Si la densidad vehicular del estado oriente-occidente es mayor, pasaremos a las extensiones de S11, S12 y S13. De igual forma, para el estado, cuando estemos en el estado S5, vamos a revisar nuevamente si la densidad total sigue en cero, vamos a pasar de una vez al estado S7. Así, de esta forma, recortando el tiempo de duración de nuestro semáforo. Y también vamos a evaluar si la densidad vehicular total está entre 1 y 4,
vamos a seguir el proceso normal. Estado S6, S7 y su ciclo reiterativo. De igual forma, aquí podemos ver los estados. Entonces, cuando llegamos a S7 significa que nuestro proceso habrá terminado. Por ende, vamos a iniciar nuevamente en nuestro estado S0, así repitiendo, pues para todos los casos posibles. Aquí tenemos nuestros estados de extensión, en el cual si está en S8 va a pasar a S9, si está en S9 va a pasar a S10 y si está en S10 va a pasar a S2, reintegrándose nuevamente como se evidencia en el diagrama de bloques. De igual forma, para el estado de extensión de oriente occidente, S11 va a pasar a S12, de S12 va a pasar a S13 y de S13 se va a reintegrar nuevamente a S5, terminando así nuestro proceso normal. Esta sería la explicación de nuestro código VHL para nuestro semáforo inteligente. Bueno, ahora vamos a mostrar el funcionamiento en la maqueta, en donde tenemos el sentido norte-sur y oriente-occidente. Entonces, tenemos tres condiciones para lo que se hizo en el código, en el cual cuando no hay ningún vehículo, el estado de los semáforos se reduce en su tiempo, por lo cual ahora va a tener 4 segundos cuando está en verde, como podemos ver a continuación. Entonces, 1, 2, 3, 4 y hace el cambio. Listo. Ahora vamos con la condición 2 en la que cuando hay entre uno o 4 vehículos total, o sea, si acá hay 2 y acá hay 2, entonces tenemos el estado normal. Entonces vamos a hacer la prueba. En el estado normal son 6 segundos en el que el semáforo está en verde. Entonces acá tenemos uno, como ve, detecta. Y pues acá otro y en esta parte digamos activo 1. Entonces tendríamos 3 vehículos. Entonces ahí estaría el estado normal en el que los semáforos van a durar 6 segundos en el verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hace el cambio. Ahora tenemos como tal el semáforo inteligente, en donde cuando haya un número total de vehículos mayor a 4, va a dar prioridad a alguno de los dos sentidos donde haya mayor flujo vehicular. Y en el caso en donde haya 4 y 4 vehículos o más, le va a dar prioridad al sentido oriente-occidente, en donde este semáforo va a durar más tiempo para que el flujo vehicular avance. Como podemos ver, entonces ese duró menos tiempo, ese sentido. Entonces, cuando haya mayor flujo vehicular en alguno de los dos sentidos, le va a dar prioridad. Entonces, en este caso, le voy a dar prioridad al sentido norte-sur, porque este va a tener 4 y este va a tener 3. Como se puede ver en el video. Y este va a durar menos tiempo porque tiene menos flujo vehicular. Listo. Ahora también tenemos los estados de emergencia, en donde tenemos este switch, que es el estado de emergencia del sentido norte-sur, que al activarlo inmediatamente va a dar prioridad a este sentido para que pase la ambulancia. Igual forma en el sentido oriente-occidente. Y también tenemos el reset si se quiere reiniciar el semáforo, que es este pulsador. Y ahí se reinicia nuestro semáforo. Por último, tenemos las conclusiones a las que hemos llegado de esta fase del proyecto. Como primera conclusión, tenemos que la implementación del semáforo inteligente permitió aplicar de forma práctica los conceptos de contadores, divisores de frecuencias y la máquina de estado finito, demostrando cómo las estructuras secuenciales pueden coordinar procesos temporizados y responder a condiciones externas, tal como sucede en sistemas urbanos, como en este caso el semáforo. La segunda conclusión es que la construcción del diagrama de la máquina de estados nos permitió comprender de manera clara el comportamiento secuencial de este, facilitándonos la idea de cómo realizar la estructura de nuestro código VHDL. Y como tercera y última conclusión, tenemos que la práctica reafirmó la relevancia del diseño digital como herramienta fundamental para la automatización de procesos urbanos, promoviendo soluciones sostenibles para la gestión del tráfico
entornos urbanos e inteligentes.